Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Asus E410MA. Vamos a tratar varios puntos del equipo que los van a encontrar en la descripción del video por capítulos, para que si gustan vayan al capítulo que ustedes quieren ver, porque vamos a mirar la pantalla, los puertos, sus lados, entre otras cosas, el teclado, el panel táctil, bueno, todas esas cosas. Y para que no le queden dudas, les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video, porque de pronto ahí en la descripción del video puedo colocar algo que me olvide decir en este video. Les comento que en este video no vamos a ver la actualización de hardware como lo habíamos venido haciendo en otros videos. Eso ya lo vamos a ver en otro video más adelante, para tratar de dividir las categorías, pues, porque no a todos les gusta ver la actualización de hardware en los equipos. Entonces eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, sin más, vamos a mirar toda la recopilación que he hecho de este equipo. Bueno, entonces primero vamos con el unboxing. Aquí tenemos la caja, vamos a girarla. Por acá tenemos aquí una manija para poder transportar el equipo, y por aquí el sello que lo debemos de romper para poder abrir la caja. Entonces, bueno, vamos a mirar a ver qué hay por aquí dentro. Por aquí tenemos un agujero en el cual nosotros podemos meter el dedo para retirar el equipo. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Por aquí tenemos unos documentos. Bueno, por aquí dice que esta es la tarjeta de garantía, y por acá tenemos una guía de usuario, que pues aquí no hay cosas tan relevantes, porque pues de igual manera todo lo que está aquí, más que todo esta parte como de inicialización, la vamos a ver en este video, que es los lados, cómo podemos utilizar el panel táctil para los números y entre otras cosas. Entonces de esto no nos preocupamos y vamos a mirar después en el video esta información y más. Y en la parte derecha del equipo, por aquí también tenemos esta pestaña donde podemos encontrar el cargador, que también lo vamos a mirar ahora con más detenimiento. Y también les comento que depende de la región. En mi caso es Colombia, en otros casos podría ser distinto. Podría llegar un conector de USB a RJ45 para conectar a la red sobre cable. También podría llegar un pad mouse para nosotros poder apoyar el mouse. También ese equipo podría venir con una mochila, o por último una funda para el computador. Como les comento, eso depende de la región donde estemos. Y por aquí ya no tenemos nada más. Por acá hay otros compartimentos. Bueno, que esto ya no sale. Entonces, bueno, vamos a retirar esta caja para mirar ya el cargador y el equipo, pues, y otras cosas más. Bueno, por aquí tenemos el adaptador de corriente. Es de color negro, cuadrado, pequeño. Las letras de Asus las podemos mirar por aquí y también por acá. El enchufe a la corriente, a la toma de la pared, tiene su fase y neutro, no tiene polo a tierra, tampoco es abatible, no se esconde como en algunos modelos. Por acá abajo tenemos impresa la información del adaptador de corriente, que en este caso nos indica que la corriente de entrada es de 100 voltios hasta 240 voltios con frecuencia de hasta 50 y 60 hercios. Su corriente de salida es de 19 voltios por 1.75 amperios para un consumo máximo de 33 vatios. Por aquí en esta parte tenemos una gomita que permite que el cable pues no se parta, aunque tenemos que tener cuidado de esta parte también aquí. El cable es delgado, pero se nota que su construcción es buena. La medida de este cable es de 1 metro con 90 centímetros. Como se pueden dar cuenta, por ningún lado tenemos un filtro de ferrita. Y por aquí sí tiene la correa tipo velcro, que nos sirve para atar el cable o desajustarlo también. Y por último, la medida de la punta es de 4 milímetros por 1.35 milímetros. Bueno, ya por aquí tenemos el equipo, que está recubierto en esta como tela suave para proteger el equipo. Vamos a sacarlo de acá. Listo, aquí tenemos el equipo. Y bueno, primero que todo tenemos aquí su material en pasta o plástico. En el medio se encuentra el logo de Asus, es liso, no es grabado, solamente es como impreso encima. Los colores disponibles para este modelo están el rosa dorado, rosa, blanco, azul y negro. Negro es el que tenemos aquí en este momento, que incluso puede cambiar de color cuando nosotros como que lo giramos. Entonces miren que por ahí parece como negro y como algo así como azul oscuro o azul petróleo, se podría decir, algo así.
Entonces yo creo que en los otros colores también, en el rosa y todos esos también, cuando los volteamos yo creo que pueden cambiar un poquito de color, pues no sé qué colores podrían dar. En las dimensiones tenemos de ancho hacia acá tenemos 32.5 centímetros o 12.8 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.7 centímetros u 8.54 pulgadas. Y de alto ya en esta parte se podría decir tenemos 1.8 centímetros o 0.71 pulgadas. En el peso tenemos 1.3 kilogramos o 2.8 libras, aunque ese peso puede variar por gramos, ya eso depende de las características internas del equipo. La batería es interna de polímero de litio de 3 celdas a 42 vatios hora. Según Asus, la duración de la batería es de entre 7 a 12 horas aproximadamente, aunque ustedes saben que eso más depende del uso que se le dé al equipo, de las configuraciones de la energía, del brillo de la pantalla y entre otras. En mi caso tuve que descargarlo para mirar más o menos cuánto se demoró y fue muchísimo. Yo creería que fueron alrededor de unas 6-7 horas y poniéndolo a trabajar al máximo porque le tuve que hacer unas pruebas primero antes de mostrar el video para yo poder mostrarles bien todo el contenido que he encontrado sobre este equipo. Pero eso pues ya depende del trabajo de cada uno. En el procesador lo podemos encontrar con cualquiera de estos procesadores que voy a mencionar. Entre esos tenemos el Intel Celeron N4020 con frecuencia base de 1.1 GHz, frecuencia máxima de 2.8 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos, 2 hilos y viene acompañado con unas gráficas de Intel UHD 600. También puede venir con el procesador Intel Celeron N4120 con frecuencia base de 1.1 GHz, frecuencia máxima de 2.6 GHz, 4 MB de caché, 4 núcleos y 4 hilos, y en este caso vendría acompañado por unas gráficas de Intel UHD 600. También puede venir con el procesador Intel Pentium Silver N5000 con frecuencia base de 1.1 GHz, frecuencia máxima de 2.7 GHz, 4 MB de caché, 4 núcleos, 4 hilos, y en ese caso ya vendría acompañado por unas gráficas de Intel UHD 605. Y por último tenemos el procesador Intel Pentium Silver N5030 con frecuencia base de 1.1 GHz, frecuencia máxima de 3.1 GHz, 4 MB de caché, 4 núcleos, 4 hilos, y vendría acompañado de unas gráficas de Intel UHD 605. En la memoria RAM tenemos una DDR4-2400 y podría venir con 4 GB de RAM o con 8 GB de RAM. Esa memoria es integrada en la board y no tenemos slot para aumentar la memoria RAM. Eso pues ya como les comento vamos a verlo en otro video más adelante cuando le hagamos la actualización interna. En el almacenamiento tenemos una unidad de estado sólido eMMC de 64 GB, también la puede tener de 128 GB o también de 256 GB. Los sistemas operativos compatibles con este equipo ya son Endless, Windows 10 Home, y también le podemos instalar Windows 10 Profesional, y también sí es compatible con Windows 11. En la parte izquierda del equipo, primero que todo por aquí tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos un puerto HDMI 1.4 para la transmisión de audio y video en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 tipo A. Después tenemos un puerto USB 3.2 tipo C. Después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos, auriculares con micrófono, y no es compatible con micrófonos independientes. En la parte derecha del equipo tenemos un puerto USB 2.0 tipo A. Después, opcionalmente para algunos modelos, tenemos un puerto para lector de tarjetas micro SD. Después tenemos un LED indicador de estado de la batería que se ilumina de color blanco cuando el adaptador de corriente está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería está
entre el 95% y el 100%. También se puede iluminar de color naranja permanente y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo, que la batería se está cargando y el nivel de carga de esa batería está entre el 1% y el 95%. También se puede iluminar de color naranja intermitente y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería es inferior al 10%. También puede estar apagado y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado y que el equipo se está utilizando en modo de batería. En la parte de atrás del equipo no tenemos nada, solamente aquí sus bisagras que están por aquí. En la parte de enfrente del computador solamente tenemos aquí esta parte que es hundida como una ranura para nosotros poder levantar el equipo más fácilmente cuando vayamos a trabajar. En la parte de abajo tenemos aquí su material en pasta. Los tornillos se miran a simple vista para un posible desarmado. En las 4 esquinas por aquí tenemos las gomitas que permiten que el equipo no se deslice de la superficie sino que quede fijo. Por acá tenemos un sticker grandecito que indica la marca del equipo, la referencia, el serial del equipo, también el voltaje, el amperaje y en algunas ocasiones el vatiaje para saber cuántos vatios consume, y pues ya trae otras cosas que pues ya no son relevantes. Y por acá abajo tenemos hacia los lados los altavoces de 1.5 vatios de potencia. Como se pudieron dar cuenta, en este equipo ya no tenemos el puerto VGA que está descontinuado. Tampoco tenemos un puerto de red LAN RJ45 porque este es un equipo como más básico, como para más de viaje, por tanto se utiliza más que todo con la red Wi-Fi. De todas maneras, como les comentaba, para algunas regiones viene el adaptador de USB a RJ45 por si de pronto quisieran conectar un cable de red. Tampoco por ningún lado encontré la ranura en forma de cuña para asegurar el equipo. Tampoco tenemos unidad de DVD, que está ya casi totalmente obsoleto, y tampoco tenemos rejillas de ventilación por si no se pudieron dar cuenta, ni a debajo ni en los lados. Eso es porque en este caso de esta referencia de este equipo, como lo hablamos al principio, viene con procesadores Celeron y Pentium. Eso indica que estos procesadores no se calientan tanto, por tanto no necesitan una refrigeración con ventilador, sino solamente una disipación. Esa parte pues lógicamente que ya la podremos ver en el otro video que les comento, donde haremos la actualización y conoceremos algo de la parte interna de este equipo. Y como les decía que sí tenemos red Wi-Fi, entonces tiene una tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi 5 más Bluetooth 4.1. Entonces bueno, vamos a abrir aquí la pantalla, la agarramos desde el medio como dijimos y vamos a mirar primero que todo las bisagras son suaves. Vamos a mirar hasta qué punto nos da la pantalla y miramos que baja hasta los 180 grados, sostenemos de aquí para subir y lo vamos a dejar en esta posición para seguir mirando la parte de acá adentro. Y por ahora pues también quitamos este protector que viene aquí en el medio del teclado y la pantalla. Por aquí tenemos la pantalla de 14 pulgadas o 35.56 centímetros. Recuerden que la medida de la pantalla se mide en diagonal así de esta manera. Este computador portátil lo podemos conseguir con resolución de 1366 x 768 en HD, o también lo podemos conseguir con 1920 x 1080 en Full HD con 200, 220 o 250 nits. El panel de nivel es IPS con antirreflejos. Los biseles o bordes, como se pueden dar cuenta, son muy delgados. También tienen unas gomitas, por aquí hay dos, por acá hay otras dos y en la parte de acá abajo hay otra, para que cuando se cierre el equipo no haya un total rozamiento de la pantalla con el teclado o con el cuerpo que está alrededor del teclado. Su relación de aspecto es de 16:9. Este modelo no posee pantalla táctil y como se pueden dar cuenta, en la parte de abajo de la pantalla tenemos las letras o el logo de Asus. Arriba de la pantalla tenemos por aquí un solo micrófono. Por acá tenemos la webcam integrada, que más tarde vamos a ver su calidad. Y por aquí tenemos un LED indicador que se enciende cuando esta cámara web está activa. Por aquí tenemos el teclado tipo chiclet normal, en este caso en idioma inglés.
aunque yo creo que podría conseguirse en idioma español. Es opcional que el equipo tenga la retroiluminación en el teclado, en este caso sí la tiene. Las teclas son de color negro y las letras son de color blanco. Los lados son en pasta, son lisos y también viene con el grabado como en la parte de arriba de la pantalla, que cuando lo vemos de un lado es como si cambiara de color. Y una de las cosas distintas a los demás Asus es que este teclado no está hundido sino un poco salido. Usualmente sabe tener un grabado por aquí alrededor y queda como abajo para evitar el rozamiento con la pantalla, pero este lo tiene un poco salido. Las teclas F y J sí poseen su lineecita para nosotros poder ubicarla con el simple tacto colocando los dedos por ahí. La tecla mayúscula sí posee un LED indicador de cuando están activadas o también cuando están desactivadas, lógicamente que se va a apagar. Y la tecla FN también tiene un LED indicador que se enciende presionando la misma tecla más el escape y eso lo va a encender. Eso va a cambiar las funciones que están en la parte de arriba, que las vamos a mencionar también, que son, por ejemplo, si presionamos esta vamos a silenciar el equipo, por acá vamos a bajar el volumen del equipo, vamos con esta a subir el volumen del equipo, con esta vamos a bajar la luminosidad del brillo de la pantalla y con este vamos a aumentar el brillo de la pantalla. Con este vamos a poder activar o desactivar el panel táctil y con este vamos a poder hacer uso de la iluminación del teclado. Cuando la vamos presionando, entonces esas luces del teclado tienen tres estados. Entre esa está apagado, encendido tenue y encendido. Por acá tenemos para proyectar pues ya sea algo en la pantalla por HDMI, por acá tenemos suspensión y por acá tenemos para bloquear las imágenes por cámara web y por acá podemos hacer un recorte y por acá por último tenemos para abrir la aplicación de Mi Asus, que es una de las aplicaciones que Asus obsequia, donde podemos encontrar muchas cosas. Sí es recomendable instalar esta aplicación y que la exploren un poco. El botón de encendido está en la parte derecha y tiene un LED indicador también que se enciende cuando el equipo está activo y también puede estar parpadeando rápidamente cuando el equipo está en modo de suspensión. Por aquí tenemos el panel táctil amplio y compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo están incluidos en el panel táctil. Como se pudieron dar cuenta, no encontramos por ningún lado un sensor de huellas dactilares y este equipo sí, por aquí tenemos un pad numérico que lo podemos utilizar lógicamente para presionar los botones como lo ven aquí, y para activarlo y desactivarlo lo que tenemos que hacer es tenerlo presionado aquí. Se va a iluminar un LED aquí, ahí como les estoy indicando, y lo podemos volver a apagar. Mientras están funcionando los números, o sea, está activado el teclado, nosotros sí podemos manejar el cursor. Lo único que cuando vayamos a dar un clic, entonces va a funcionar los números. Por tanto, ahí sí tenemos que desactivarlo y ahí sí podemos dar el clic normalmente. Bueno, ahora sí vamos a mirar algo del funcionamiento del equipo. Entonces para eso tenemos que encenderlo. Voy a presionar el botón Power y también para que nos demos idea de más o menos cuánto él demora en iniciar, sabiendo que en este caso tenemos una unidad de estado sólido y este equipo tiene el procesador Intel Pentium. Entonces ahí, como se pueden dar cuenta, más o menos es un poquito rápido. Hay que tener en cuenta que es un equipo que recién tiene instalado Windows. Ahí está todo el brillo para que podamos ver la pantalla. Y ahora vamos a ensayar algunas de las cosas más relevantes del equipo. Bueno, primero que todo vamos a ensayar el sonido de este equipo. Primero que todo les comento que tengo el controlador original ya instalado. Ya tengo el volumen del reproductor al máximo. También por aquí tenemos el volumen del sistema al máximo. Y por aquí tengo una canción de YouTube pues que no tiene problemas con copyright, por tanto lo podemos reproducir fácilmente en este video. Y también es un tipo de canción que nos va a dar un buen sonido para nosotros poder decir qué tan bueno es. Recuerden que no es lo mismo pues escuchar el sonido por este video que en vivo. Por tanto, cuando termine yo les voy a comentar un poquito más o menos cómo sonó este sonido de este equipo, esos altavoces. Bueno, entonces vamos a darle aquí abajo en el play para que escuchemos.
Bueno, yo creo que es suficiente. 30 segundos de sonido para que podamos evaluar muy bien. La verdad me impresionó bastante los altavoces de este equipo, sabiendo que es un equipo básico y económico, y pues sus altavoces son muy pequeños, pero suena muy bien, suena bienísimo, se escuchan bien los bajos, se escucha bien los brillos y suena muy fuerte. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora estamos viendo la calidad de la cámara. Estoy grabando con la misma aplicación de cámara de Microsoft, o sea de Windows 10, y pues mirando el rostro me parece que está bien. Hay un poquito de ruido, también tengo que decirles que tengo un poquito de iluminación un poquito tenue para que no se queme las imágenes. Incluso por aquí cuando levanto se quema por aquí, pero hay que tratar de buscar la manera de cómo mostrarse para que no se quemen esas partes. Lo que estoy mirando también es que la cámara misma hace como un degradado para no mostrar las imperfecciones que de pronto tengamos. Lo otro que también me doy cuenta es el encuadre que hace. Eso está muy bien porque muestra en nuestro rostro y no muestra mucho de lo de atrás como otras cámaras que saben mostrar. Lo otro que también tengo que comentarles es que no hay que comparar la cámara de un celular con este tipo de cámaras de los computadores portátiles, porque estas ya son únicamente como para reuniones y no se recomienda lógicamente para tomar fotos ni para grabar video. O sea, se graba un video y unas fotos muy básicas. Por aquí arriba también les voy a colocar la resolución con la que se está grabando este tipo de videos de la cámara para que lo sepan también. Lo otro que les comento es que la distancia de entre la cámara y mi rostro es más o menos de unos 40 a 50 centímetros también, para que ustedes se den cuenta el encuadre que hace. El bombillito de la cámara ahí está encendido, es de color verde, no fastidia mucho que digamos, está bien. El hombro un poquito fuerte, pero no creo que fastidie, pues conforme nosotros trabajamos acá en el teclado. También queda bien las posiciones de las manos para nosotros poder teclear. Entonces sí sirve para las videoconferencias, para las clases en línea, aunque ya últimamente ya no contamos con eso, pero bueno, algunas universidades sí lo pueden implementar o algunos colegios. También les comento que lo que están escuchando es del micrófono sin editar, sin edición, así libre, para que ustedes también se den cuenta qué tan fuerte puede sonar. Y estoy hablando normal, no estoy gritando, sino que estoy hablando un poquito fuerte, vocalizado, para que se escuche bien. Entonces ese también es el sonido de lo que entra por el micrófono también, para que lo tengan en cuenta. Y recuerden que tienen que instalar el controlador del sonido para que se escuche de esta manera, o sea, para que el micrófono pueda recibir el sonido a este volumen, que se escucha bien y se siente bien. Bueno, aquí les indico la temperatura mínima que ha demostrado este equipo sin trabajo, y nos podemos dar cuenta que ha llegado a los 38 grados, que es una temperatura baja normal, no hay ningún problema. El equipo puede trabajar de esta manera, puede trabajar en reposo. Bueno, aquí tenemos ahora la temperatura máxima de este equipo que ha podido lograr. Con la ayuda del programa de AIDA64 he puesto a trabajar el procesador al 100%, como lo pueden ver en la parte de acá abajo. Aquí está al 100% y ya viene trabajando más de 5 minutos, que es suficiente para nosotros podernos dar cuenta de la temperatura máxima. Recuerden que este equipo no tiene ventilación, no tiene rejillas de ventilación, porque es un equipo básico. Ya les había hablado que trabaja con los procesadores Celeron y Pentium, que son los más básicos de Intel. Y por acá estamos mirando la temperatura máxima que puede llegar a lograr en lo máximo. Ya eso es internamente en el procesador. Aquí dice 77 grados Celsius, 78. En alguna ocasión lo llegué a mirar en 80 y hasta 81 grados. Eso ya depende del procesador, cómo vaya refrigerando con el cobre que lleva adentro. Y de todas maneras les quiero indicar físicamente cómo es el calentamiento por acá. Entonces por aquí nos vamos a ayudar con esta pistola infrarroja. Vamos a encenderla y por aquí le vamos a dar con el láser. Yo creo que ustedes lo están viendo en la parte donde genera más calor, que es como por acá, por esta parte. Discúlpenme un momento, es como en la parte de aquí. Por aquí logré encontrar hasta 36 grados. En un momentico estuvo por ahí hasta 38 por 37. Bueno, ahí ya ustedes yo creo que lo están mirando
por ahí 37 grados. Entonces imagínense que cuando uno le da fiebre, entonces es a 38 grados. Entonces eso está por aquí, siempre está abrigadito un poquito. Pero recuerden que no todos trabajamos al 100%. Siempre estamos trabajando en internet y eso no es un esfuerzo. Ahora, en este momento, bueno, voy a cerrar el equipo. Mejor dicho, voy a parar el trabajo que estaba haciendo y, mejor dicho, lo voy a suspender, que sería mejor. Entonces así lo podemos cerrar el equipo y mirar en la parte de acá abajo. Le voy a dar con este y por aquí yo les voy a indicar que es a 38, también 40 grados. Miren, ahí les indico, eso es lo máximo que logra hacer, se podría decir, si está bien abrigado por la parte de aquí. Más que todo, me imagino que por aquí debe estar el procesador, pero como les comento, esa temperatura solamente se logra colocando el equipo al 100%. Entonces esa ha sido la temperatura máxima de este equipo. Bueno, ahora sí les voy a comentar mi opinión sobre este equipo. Primero que todo quiero comentarles que todos tenemos diferentes puntos de vista, por tanto esa es mi opinión personal. Por otro lado también les comento que no hay equipos perfectos, todos tienen sus cositas que nos podrían desanimar o animar. Y por último les comento que, pues empezando por todo, que este es un equipo básico para trabajo normalito, no es para juegos, no es para diseño, no es para nada pesado. Entonces este es un equipo más que todo para trabajo básico. De todas maneras les voy a dar mis puntos de vista de qué es lo que sí me gusta, por ejemplo, y después vamos con lo que no me gusta. Bueno, primero, lo que sí me gusta es su diseño delgado, es muy liviano, fácil de llevar. Los colores que cambian cuando se miran de un lado y otro, eso me parece muy elegante. Viene en varios modelos, varios motivos, varios diseños, mejor dicho, en cuestión de los colores, y por tanto lo podríamos conseguir en varios colores, así como les comento. Lo otro que también les comento es que, como todos los teclados de los equipos, este teclado es suave, es silencioso y por tanto se puede trabajar fácilmente. Lo otro que también me gusta es su panel táctil, es suave, los botones clic derecho e izquierdo obedecen normalmente a la presión con cada clic, porque hay unos equipos que cuando les presionas clic es como si se moviera el cursor, pero en este caso todo lo hace muy bien. También me gustó los altavoces, excelente, suenan muy claro, suenan fuerte, me gustaron bastante estos altavoces, a pesar de que son pequeños, y pensé que el equipo, por ser básico, iba a sonar más bajito, de pronto un poquito no tan bien, pero ese equipo me sorprendió en cuestión de los altavoces. También me gustó un poquito lo de la refrigeración, no se calienta tanto, pues como les comentaba, igual no trabajamos todos al 100% y es un equipo para trabajar básicamente, entonces la idea es de que yo creo que no se va a calentar y por tanto, como es únicamente de refrigeración sin ventilador, es silencioso, no se escucha para nada ningún ventilador y pueden trabajar así despacio, en el silencio, no van a escuchar ningún ruido. Lo otro que sí me gustó es que tiene un buen micrófono, se escucha claro, se escucha fuerte. También me gustó que los podemos conseguir con los procesadores Intel, ya sea el Celeron o el Pentium. Ahí va la recomendación, traten de conseguirlo con el Pentium mínimo, porque el Celeron la verdad es un poquito lento. Entonces así le coloquemos unidades de estado sólido, pues que ya viene incluida, no vamos a tener un buen desempeño. La idea es encontrar mínimo el Pentium, a ver si de pronto lo pueden conseguir. Lo otro que sí me gustó también son los biseles muy delgados, que en esa parte Asus se ha caracterizado bastante por colocar esos biseles muy delgados. También me gusta la pantalla antirreflejo, que eso también ya lo están trayendo todos los equipos para que no se refleje todo lo que está atrás. También me gustó la duración de la batería, porque miren que yo quería descargar el equipo para mirar cuánto duraba descargándose y me costó bastante descargarlo, porque lo coloqué así como miraron en la temperatura, así al 100%, y eso duró aproximadamente como unas 5 horas. Entonces imagínense con un trabajo normalito, yo creo que podría durar hasta unas 9 horas. Bueno, eso ya depende de cada persona. Entonces bueno, ahora vamos con las cositas que no me han gustado. Primero que todo, que los LEDs de encendido y de mayúsculas
no se alcanzan a ver bien porque el bombillito tiene como blanco, entonces cuando lo presionas no se sabe si está activas las mayúsculas o desactivadas en cuestión de la mayúscula, y en el botón del power tampoco, no sabemos cuándo está encendido o apagado. Tenemos que de pronto mover alguna tecla para ver si regresa ya de la suspensión o bueno, de lo que sea, pero casi no se alcanza a detallar si están encendidos estos LEDs. Lo otro que no me gustó y que no sé si de pronto está por alguna parte es el teclado inglés. No sé si de pronto este equipo se puede conseguir en español. Lo raro es que este equipo lo conseguí en Colombia, donde nosotros usualmente compramos computadores con el teclado en español, y los de inglés por lo general se consiguen en Estados Unidos. Entonces no sé por qué este equipo está por acá. Me parece que de pronto se puede vender bastante por lo básico y económico. No estoy muy seguro si se pueda conseguir en español. El teclado en sí por ahora no lo podemos conseguir, pero algún día posiblemente sí salga el español. Lo que sí es que es un poquito complicado para cambiar ese teclado, entonces en esa parte podríamos dudar en el momento de la compra de este equipo. Lo otro que no me gustó es que por ser un equipo básico no tiene un LED indicador de actividad del almacenamiento, pues que eso en los Asus ninguno lo trae, entonces no podemos esperar nada en esa parte. Tampoco me gusta que no tiene ningún LED que nos diga que está encendido o está en suspensión, o sea, solamente tenemos el botón de encendido que tiene el LED, pero si nosotros cerramos el equipo no sabemos si está en suspensión, no sabemos nada de eso. Entonces esa parte también me parece que es un punto desfavorable. Y les he hecho un datico adicional que va interno, que les comento que no se puede aumentar la memoria RAM porque la memoria RAM está integrada. Entonces así como lo compran, así mismo va a quedar. Lo otro que me pareció también como poquito que no me gustó es que el teclado no está hundido como en otros modelos, porque usualmente el teclado sabe estar como más abajo para que no haya roce con la pantalla. Entonces no sé si de pronto con el tiempo este teclado vaya a rozar en la pantalla y después en la pantalla vaya a quedar marcado con las teclas como en algunos modelos anteriores yo he mirado. Otro punto desfavorable es que me di cuenta que el reposamanos donde nosotros colocamos las manos para trabajar se ensucia con facilidad, o sea, medio lo tocamos y ya se mira ahí como la manchita, entonces tenemos que estar limpiando y esa parte tampoco no me parece buena. Entonces eso es mi opinión sobre este equipo. Recuerden que si lo adquieren, ya las recomendaciones básicas, recuerden ponerlo a cargar 3 horas continuas sin encender el equipo para que la batería despegue totalmente. También recuerden darle un uso constante mientras tengan la garantía activa para que si de pronto su equipo tiene un defecto de fabricación lo puedan encontrar fácilmente. Lo otro también es no guardar esos equipos, seguirlos utilizando. Si les pega la humedad se pueden dañar, entonces también hay que utilizarlos constantemente. Y por último, descargarle y darle un vistazo a la aplicación de Mi Asus, que viene con varias cositas que te pueden ayudar al funcionamiento de este equipo. Recuerden que en la descripción del video también les voy a dejar los controladores oficiales de este equipo por si de pronto deciden instalarle Windows 10 o Windows 11. Un datico adicional: el pad numérico no funciona con otros sistemas operativos como Endress, solamente funciona con Windows. Y entonces hasta aquí hemos llegado al final de este video. Si crees que me faltó algo, por favor me lo comentas para ver si lo podemos añadir después en otros videos. Recuerda que la actualización interna ya la vamos a hacer después de unos días en otro video. Y bueno, si te gustó este video también recuerda que lo puedes representar con un me gusta, y si te gusta este tipo de contenido también puedes suscribirte a este canal. Y también me gustaría que me dejes tu comentario de qué piensas de este equipo. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Lo quieres comprar? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuánto te duró la batería? ¿Con qué características lo tienes? Para que este video lo podamos hacer como una comunidad de este equipo. Entonces bueno, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.